El niño que desapareció por portarse mal. El trágico final de Josué Mongué. El 10 de abril del año 2006, en Dos Hermanas, Sevilla, España, un niño de tan solo 13 años desapareció y su historia perturbó al mundo. El niño, Josué Mongué, había llegado a su casa bastante preocupado, y es que se había portado mal en la escuela y tenía varios avisos del instituto. Sabía que su padre era una persona de un carácter explosivo, es así que tenía miedo. Aún así, decidió llegar para aceptar cualquier castigo. Ahora bien, todo pareció normal, y el chico le comentó a sus padres que iba a pasar la noche en casa de un amigo, la cual estaba tan solo a 300 metros de la suya. Estos accedieron. Josué se fue en su bicicleta con una mochila y un poco de dinero hacia la casa de su amigo, pero después de eso, nunca más se supo de él. Josué nunca regresó a su casa. Su madre, Marisabel García, estaba muy preocupada. Es por eso que se puso en contacto con la casa donde se suponía que Josué había pasado la noche, y es ahí que recibió una terrible noticia. Su hijo nunca había llegado a esa casa. Es entonces que hizo una denuncia y la policía de inmediato comenzó una búsqueda. Como en un principio, el chico se había ido con su bicicleta y una mochila, las autoridades pensaron que había escapado solo. Pero a medida que pasaban los días, todo se volvió muy oscuro. El comportamiento de su padre, Antonio, se volvió muy raro. Y varias cosas comenzaron a suceder que empezaron a despertar las sospechas de María Isabel y los investigadores. María Isabel confesó que durante 20 años, su esposo Antonio la había maltratado. Y hasta apenas unos días antes de la desaparición de Josué, ella se había atrevido a pedirle el divorcio. También recordó que la tarde en la que desapareció Josué, su marido volvió a la casa con ropa muy diferente a la que llevaba cuando él se fue. Cuando ella le cuestionó esto, Antonio le dijo que había tenido un pequeño accidente en la iglesia a la que iban, y por eso se había tenido que cambiar de ropa. La policía investigó y confirmó que lo que dijo Antonio era una mentira. Además se supo que Josué le había avisado a su amigo, con el cual iba a pasar la noche, que llegaría tarde a su casa porque primero tenía que ir a trabajar con su padre. Antonio nunca llegó a comentar sobre eso. Además, Antonio comenzó a hablar de su hijo como si él estuviera muerto. Ante todos los señalamientos, María Isabel decidió confrontarlo y decirle que creía que él estaba detrás de la desaparición de Josué. 13 días después de la desaparición de Josué, exactamente el 23 de abril, Antonio se marchó de la casa asegurando que iba a buscar a su hijo y que no iba a regresar hasta encontrarlo, pero desapareció también sin dejar rastro. Todas las posibles vías de investigación fueron agotadas y después de mucho tiempo, Antonio y su hijo Josué nunca se encontraron. También desapareció tanto la bicicleta, tanto la furgoneta en la que ambos habían salido. Se investigaron las cuentas bancarias de Antonio y se comprobó que Antonio no había sacado ningún dinero de la cuenta bancaria, ni tampoco las tarjetas. Al final, el misterio quedó sin resolver. Pero según expertos, tal vez Antonio, porque su hijo se portó mal, le pidió que antes de que fuera a casa de su amigo, fuera a ayudarlo. Pero ahí la idea era castigarlo. Se le pasó la mano y le quitó la vida. Después se cambió de ropa y regresó a su casa. Y cuando se dio cuenta que lo iban a descubrir, decidió acabar con su propia existencia. Aún así, María Isabel sigue buscando a su hijo Josué, esperando poder hallarlo. Una perturbadora historia de un niño que desapareció porque se portó mal. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.